Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aprendizaje y actualización profesional CTIS Talks. El uso de BIM 4D en gestión de proyectos de construcción mediante la simulación virtual de la obra supone un avance muy importante respecto a los sistemas tradicionales de planificación y control de ejecución. Hoy contamos nuevamente con la presencia del arquitecto Sergi Ferrater, quien esta vez nos hablará acerca de cómo con Syncro podemos obtener importantes ventajas como optimización de tiempo, detección de errores a priori y planificación al momento de coordinar y o planificar las actividades relacionadas con el proceso de construcción de una obra. Soy Ana María García y esto es CTIS Talks. Bienvenido, Sergi. Bien, gracias Ana María, gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla para que pueda explicar la presentación. Ok. Bien, pues nada, muchas gracias y bienvenidos al BIM aplicado a la construcción, BIM, Virtual Design and Construction, con Syncro. En primer lugar, dejarme que me presente. Yo soy Sergi Ferrater Gavarró, soy arquitecto y responsable de soluciones BIM, Virtual Design and Construction, en Aetheon Soluciones. Somos un partner de Bentley, un partner específico también de Syncro. Y yo concretamente soy Bentley Qualified Trainer de Syncro. Me ubico en la ciudad de Barcelona y hoy les presentaré un poco el uso del BIM en la fase de construcción, lo que es comúnmente conocido como el BIM 4D. En primer lugar, estamos hablando de, supongo que este diagrama lo habréis visto bastantes veces, las N dimensiones del BIM. Nos vamos a centrar en la fase del scheduling, es decir, en la programación de las actividades para ejecutar el modelo de diseño que previamente hemos elaborado. Hay bueno, para que una construcción sea de alta calidad, con seguridad y eficiencia, la programación de actividades es fundamental. Y ahí es donde el 4D es crucial en todo el proceso del ciclo de vida del activo, del proyecto. Entonces, cuando estamos hablando de programación, estamos hablando de agregar el factor tiempo. El factor tiempo en la construcción es precisamente eso, la programación de actividades o tareas, que es como se llama Syncro, para poder ejecutar los modelos 3D. Entonces, en función de si estamos trabajando con modelos puramente de CAD 3D genéricos, pues estaríamos hablando del 4D, pero si estamos trabajando con modelos BIM, es decir, modelos enriquecidos con metadata que podemos utilizar a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, estaríamos hablando del BIM 4D. Veremos un poco las diferencias, ¿no? Por tanto, vamos a estar trabajando en un entorno, yo diría que multidisciplinar y completamente transversal. Veamos un poco cuáles van a ser las ventajas del 4D. Por una parte, nos va a permitir poder visualizar en una pantalla el desarrollo de la obra, poder simular esta capacidad de simular alternativas que tiene Syncro para optimizar el plan de proyecto. Esto nos va a permitir practicar tantas secuencias en el ordenador, tantas veces como sea necesario, antes de comenzar las obras con las diferentes empresas. Y lo más importante, una vez ha empezado la obra, nos va a permitir conocer al instante la repercusión de los cambios que hagamos tanto en los modelos como en las tareas. Porque no olvidemos que estamos trabajando en una plataforma de planificación de tareas. Con lo cual, vamos a estar continuamente trabajando en un entorno de programación de tareas. Evidentemente, esto nos va a facilitar mucho lo que es la colaboración entre las diferentes empresas, ¿de acuerdo? Y, es obvio, nos va a permitir comunicar de forma clara y transparente a todos los implicados, ¿de acuerdo? Además, también nos va a facilitar
esta integración y coordinación de subcontratistas, proveedores, es decir, las diferentes empresas que van a participar en la fase de construcción, con un enfoque orientado a la ejecución integrada del proyecto. El famoso IPD, el Integrated Project Delivery, en la que incluso en fases tempranas de diseño, las diferentes industriales o subcontratistas ya pueden estar empezando a planificar lo que los arquitectos, ingenieros están diseñando, de tal manera que yo diría que el 3D y el 4D se están desarrollando casi de forma paralela, con lo cual se avanza muchísimo en los posibles errores que luego se encuentran las empresas que ejecutan el proyecto, y de esta manera estamos trabajando en un entorno híbrido 3D, 4D, incluso en fases iniciales del proyecto. Porque continuamente veremos cómo en Syncro estamos actualizando, sincronizando tanto lo que es la programación de actividades como lo que son el modelo en sí, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente también mejora el impacto ambiental y las condiciones de seguridad y salud en la gestión del personal, materiales, espacios, recursos de equipo temporal, porque vamos a utilizar también recursos de equipo que no vienen obviamente en los modelos, y además porque podemos utilizar, si utilizamos modelos BIM 4D, podemos utilizar estas metadatas que vienen en los modelos para crear gráficas del uso de recursos, gráficas de campos de usuario para poder prever cuáles van a ser los consumos que voy a necesitar y que voy a tener que comprar en las próximas semanas, etcétera, etcétera. Así que, en realidad, lo que vamos a estar trabajando es como una especie de máquina del tiempo que nos va a permitir visualizar la historia de la construcción en un futuro, antes de empezar las obras. Antes, pero quería hacer como un breve paréntesis para explicar las diferencias entre lo que es la visualización 4D respecto a la planificación 4D, porque son conceptos que a veces se mezclan y que se confunden. Entonces, en primer lugar, bueno, supongo que durante hace años que hemos visto vídeos de este tipo que simplemente son producidos agregando el atributo tiempo al modelo 3D. Para crear estas visualizaciones impactantes, lo que se llama comúnmente el Hollywood BIM, ¿de acuerdo? Esto nos serviría para presentaciones, pero no para planificar, ni optimizar, ni monitorear el plan de proyecto y todo el seguimiento del proyecto de construcción. Arriba podía ser un ejemplo con 3D Studio Max, abajo creo que está hecho con Cinema 4D, es decir, son programas de postproducción de vídeo que simplemente agregamos el tiempo cuando tienen que ir apareciendo los objetos, sin más, ¿de acuerdo? Luego tenemos ya lo que es puramente la simulación 4D. Un ejemplo podría ser un programa que supongo conocen todos, que es Autodesk Navisworks, que tiene un módulo específico para vincular modelos con programación, que sería el módulo de Timeliner, en el cual estamos trabajando con un archivo de Excel, con un archivo de Project, con un archivo de Primavera, que ya está planificado, lo importamos y también importamos los diferentes modelos creados en las diferentes plataformas de diseño. Y lo que estamos haciendo simplemente aquí es vincular nuestras tareas con los conjuntos de selección, con los modelos que previamente hemos filtrado con cada una de las tareas. Con lo cual, lo que estamos haciendo es simplemente hacer una simulación de un estado momentáneo de una planificación que nos viene dada con unos modelos que nos vienen dados. Y simplemente al vincularlos, ejecutamos el play y pum, pum, vamos viendo la simulación 4D. Pero observamos que aquí todas las tareas no vienen vinculadas entre sí, no están enlazadas. Solo tenemos fechas de inicio, fechas final, duraciones, pero no los enlaces, los tipos de enlaces, etc. Es decir, que realmente no es un programa de planificación donde podamos ir monitoreando todo el avance del proyecto. Simplemente es una simulación puntual en un momento dado. Una planificación con un modelo. Los vinculamos y hacemos la simulación. Es decir, al paso previo de la fase de construcción, cuando estamos revisando los modelos y estamos revisando la planificación. Esto sería la simulación, ¿de acuerdo? Simplemente simular un estado puntual de unos modelos con una programación.
Otra cosa ya sería la planificación 4D. Esto ya sería síncrono. Es decir, estamos en un entorno de trabajo de programación de tareas y fijaros cómo estoy moviendo tareas que están vinculadas a modelos y como las tareas están vinculadas, puedo reproducir esta secuencia, es decir, y si genero más recursos a estas tareas, con lo cual puedo disminuir su duración. Y esta duración repercute estos cambios a las tareas sucesoras y, por tanto, puedo explicar mejor, porque tengo esta ventana 3D donde veo esta repercusión que tienen los cambios en el modelo. Por lo tanto, aquí estamos trabajando básicamente en un entorno de un diagrama de Gantt. Lo que pasa es que estamos vinculando modelos a nuestras tareas. Por lo tanto, esto sería realmente planificación 4D. Resumiendo, por una parte podríamos decir que tenemos como un paquete de sistemas de software de planificación 2D tradicional, Oracle Primavera, Microsoft Project, Presto tiene un módulo de planificación, hasta Power Project, etc. Por otra parte, tenemos un grupo de herramientas que nos permiten una visualización 4D para poder hacer la simulación 4D cuando ya estamos trabajando con modelos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene una funcionalidad de visualización 4D muy buena para hacer esta simulación 4D y Osynchro lo situaría un poco en la intersección de ambas sistemas de planificación, ¿no? Por una parte tenemos toda la funcionalidad que tienen estos sistemas tradicionales y por otra parte tenemos toda la funcionalidad de visualización 4D que tiene Autodesk Navisworks o también Bentley Navigator, ¿de acuerdo? Para situarnos un poco dónde estaría la órbita, el ámbito de trabajo de Syncro. Por tanto, veamos cómo sería el flujo de trabajo, la planificación BIM 4D con Syncro. Hay que tener presente que lo que vamos a ver a continuación forma parte, Syncro Pro, forma parte de, o mejor dicho, Syncro 4D Pro, forma parte de un paquete de soluciones en las cuales tenemos diferentes herramientas para poder ver todo lo que estamos haciendo y lo que vais a ver a continuación, es decir, todo el proceso de planificación de nuestro proyecto, poderlo subir a la nube y que diferentes usuarios del proyecto puedan visualizar el avance del proyecto desde sus dispositivos móviles, desde sus computadoras, desde cualquier dispositivo conectado a Internet, para no solo planificar el proyecto, como estaremos viendo aquí, sino también para hacer un poco el seguimiento y el avance y el monitoreo del proyecto. Por tanto, Syncro yo diría que es como una plataforma de la colaboración en la construcción, donde vamos a estar trabajando diferentes empresas y trabajando con dos mundos de datos completamente diferentes. Por una parte, datos de planificación 2D, ya vengan de Oracle Primavera, de Microsoft Project, de Presto, de planificación o incluso de Excel. Hay gente que aún planifica con tablas de Excel, ¿de acuerdo? Y por otra parte tendremos todo un mundo de datos 3D. Y digo 3D porque podemos estar trabajando con cualquier sistema de diseño 3D, del que vamos a importar los modelos. Observar que tengo aquí SolidWorks, PTC, Rhinoceros, SketchUp, es decir, no son programas de modelado de la construcción, son programas de modelado genérico, ¿de acuerdo? Obviamente podremos trabajar con directamente con programas tipo Autodesk Navisworks, Autodesk Revit, programas tipo de Bentley y obviamente podremos trabajar con el estándar OpenBIM, que es el IFC. Por tanto, abierto a cualquier sistema de diseño BIM. Por tanto, en Syncro vamos a estar trabajando con estos dos mundos de datos completamente diferentes, pero que necesarios para ejecutar el proyecto 4D, ¿no? Veamos cuáles van a ser los diferentes pasos para elaborar y hacer la programación en un proyecto 4D, utilizando Syncro, como os decía, básicamente. O en Syncro planificamos directamente, es decir, creamos nuestra estructura de desglose de tareas, lo que es llamado en inglés la WBS, la Work Breakdown Structure, es decir, cómo organizamos todas las tareas por paquetes, ¿de acuerdo? Y en un árbol
que nos va a permitir visualizar en un Gantt los grupos de tareas organizados por tareas, por capítulos, por partidas. Por tanto, o bien diseñamos nuestra programación directamente en Syncro o la importamos de estos otros programas. Por tanto, Syncro es un programa especializado con toda la funcionalidad necesaria para la planificación de proyectos. Y además está certificado tanto por Oracle como por Microsoft para hacer este intercambio bidireccional cuando estamos trabajando en las dos plataformas. Veamos con un ejemplo lo que sería, esto sería ya trabajando en Syncro. Vamos a importar primeramente datos de lo que sería el proyecto. En este caso vamos a importar datos de planificación que vienen ya pues, de Microsoft Project. Aquí tenemos un pequeño filtro que nos va a permitir seleccionar qué objetos que nos vienen de este archivo de Project quiero importar. En este caso, yo podía elegir que todos son los que quiero importar y, por tanto, voy a partir de importarlos todos o de saltarme aquellos objetos que no me interesen. Aquí yo podía copiar todo para pegarlo a un documento para hacer el seguimiento de importación, ¿no? Y bueno, aquí nos encontramos con el diagrama de Gantt, con la estructura de tareas, con los diferentes niveles de los diferentes árboles de los niveles de mi diagrama de Gantt, con todas las tareas enlazadas, con todos los datos que en este caso nos puedan venir de Microsoft Project. Recursos, costes, restricciones, cualquier atributo que vengan en las tareas de Project las vamos a leer en Syncro. Es decir, total transparencia. Bien, por otra parte, nos vamos a encontrar que en un momento dado vamos a importar los modelos 3D. Este sería el flujo de trabajo de las empresas que están trabajando, por ejemplo, en Project. La propiedad les exige trabajar en BIM, porque todas las empresas de diseño están trabajando con modelos 3D o con modelos BIM. Por tanto, él hace la exportación e importación en Syncro de su programación y sigue trabajando en Syncro con los modelos. Por tanto, la segunda fase ya sería importar los modelos 3D. Como os comentaba, Syncro ofrece interoperabilidad completa con todos los formatos estándar y con las plataformas CAD y BIM más utilizadas. Podemos hacer la importación directa, es decir, del archivo nativo de varios formatos CAD 3D que ahora veremos, o bien los usuarios que sean de Revit o de Bentley o de Navisworks tienen a su disposición unos plugins gratuitos para poder exportar el proyecto directamente ya en formato Syncro. Es decir, el mismo desglose del modelo que ellos tengan hecho en Revit, por ejemplo, pensar que el modelo de diseño tiene que hacer un cambio y adaptarse al modelo de preconstrucción, que no es el mismo. Es decir, para utilizar estos modelos en la fase de construcción, tendremos que separar por disciplinas, tendremos que separar por capítulos o por, de la misma forma que vamos a construir. Es decir, por una parte tenemos las fachadas, tendremos las particiones, tendremos los acabados, tendremos la estructura, tendremos la arquitectura, tendremos las instalaciones sanitarias, tendremos las instalaciones de ventilación. Bueno, pues todo esto que previamente habremos desglosado en Revit, lo podremos exportar mediante estos plugins como diferentes archivos para fácilmente poder identificar cada disciplina con las diferentes partidas que tenemos en Syncro. ¿De acuerdo? Y obviamente podremos importar el formato estándar, el IFC. Así que siguiendo un poco con el proyecto, el segundo paso ya sería importar o bien modelos 3D, por tanto, si elijo el formato 3D, aquí tengo un montón de formatos de los programas de diseño más utilizados y aquí podríamos importar el modelo nativo directamente. De genes, de SketchUps, de VGs, de WFs, lo que sea. ¿De acuerdo? Y por tanto, abierto a cualquier modelo modelado en un sistema CAD. Nosotros vamos a trabajar en BIM, por lo tanto vamos a importar modelos directamente IFC. Y el proceso sería, por ejemplo, pues, la urbanización, la cimentación, la arquitectura, la estructura, el terreno. Cada uno vendrá de la empresa de diseño que haya modelado cada una de las disciplinas. Automáticamente Syncro reconoce que los modelos IFC
son algo para ser construido o deconstruido, pero para ello lo va a convertir en recursos de material, que es lo que realmente se utiliza en proyectos de construcción, los recursos. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí nos encontramos ya con este entorno híbrido. Por una parte, nuestro diagrama de Gantt, por otra parte, nuestro o nuestros modelos en la vista 3D, que previamente el coordinador BIM habrá coordinado para que compartan las coordenadas, etcétera, etcétera, y no nos aparezcan los modelos desplazados uno del otro, ¿no? Fijaros que a mano izquierda ya tengo el panel de objetos 3D, que ya me permite hacer un primer filtro para decir, me tengo que enfocar en la estructura, pues oculto la arquitectura, oculto los terrenos y tengo solo el modelo de estructura, etcétera, ¿vale? Por tanto, para que veáis un poco el entorno en el que nos vamos a mover. El siguiente paso ya sería el proceso de vinculación 4D. Yo diría que este es el proceso, diría que el proceso básico de vinculación 4D, en el que vamos a estar vinculando nuestros recursos u objetos 3D a nuestras tareas. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer va a ser simplemente seleccionar la tarea destino en nuestro diagrama de Gantt. En el modelo podemos seleccionar directamente los objetos en la ventana 3D. Por ejemplo, en la tarea de desbroce, imaginaros, voy a seleccionar los objetos que sean estos árboles y los voy a seleccionar directamente en la ventana 3D. Y utilizando un perfil de aspecto, que es este menú que tenemos aquí arriba, que me va a determinar el perfil de aspecto, el comportamiento, o mejor dicho, el aspecto que va a tener el recurso antes, durante y después de la tarea. Si yo elijo, en este caso, eliminar, porque quiero eliminar estos árboles, quiero hacer un desbroce del terreno, elegiré eliminar, significa que se eliminarán después de la tarea. Con lo cual, veré que cómo se eliminan de la tarea. Por ejemplo, en la excavación del terreno, selecciono el modelo en la ventana 3D, me aseguro que está en el modelo original del terreno, que es el que tendré que excavar. ¿De acuerdo? Y lo mismo, puedo seleccionar la tarea destino, que es la excavación de zanjas, siempre con el perfil de aspecto eliminar, y tengo diferentes maneras de asignar mis objetos o recursos a mis tareas. ¿De acuerdo? Y entonces, para que veáis un poco dónde está la gran diferencia respecto a Microsoft Project, es precisamente esta línea discontinua de color rojo. Esto es lo que realmente en Syncro le llama el tiempo de enfoque, yo le llamo el 4D. Porque esta flecha me va a permitir a mí moverla a lo largo de la línea del tiempo y explicar la historia de la construcción de mi activo, de mi proyecto, antes de que comiencen las obras. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos simplemente asignado unos objetos 3D a unas tareas con un perfil de aspecto de eliminar, que significa que son objetos que existen antes de la tarea, se eliminan durante la tarea y desaparecen después de la tarea. Entonces, si yo aplico y voy moviendo el 4D en la línea del tiempo, observo que durante la fase de desbroce de terreno los objetos quedan iluminados y después desaparecen. En la fase de excavación de terreno, el terreno queda iluminado y después desaparece. Y en la excavación de zanjas, por ejemplo, también. Hasta que nos queda finalmente el modelo ya del terreno modificado. Por tanto, ya estamos pensando que siempre que estemos trabajando en un proyecto, por ejemplo, de reforma, tendremos que tener el proyecto existente y el proyecto reformado. Siempre dos modelos, igual que aquí en el terreno. En todo proyecto de construcción hay movimiento de tierras y, por tanto, alguien tendrá que modelar el terreno original y el terreno modificado. ¿De acuerdo? Por tanto, este sería el proceso de vinculación básica. Simplemente asignar objetos o recursos a las tareas con un perfil de aspecto. ¿De acuerdo? Luego, durante este proceso, podemos explicar mejor cómo se construyen o se deconstruyen o se excavan los modelos, ¿no? Creando unos perfiles de aspecto con simulación de crecimiento. Porque pensar que aquí estamos trabajando con el espacio y el tiempo. Y por tanto, en terrenos grandes no será lo mismo empezar a excavar desde la izquierda hacia la derecha, porque podría utilizar durante cierto tiempo ciertos recursos aquí y no en el otro lado, ¿no? Entonces, veámoslo un poco cómo sería este efecto, ¿no? Es decir, voy a crearme unos perfiles de aspecto para estos objetos que acabo de vincular a estas tareas de excavación o de desbroce, por ejemplo.
me crea un perfil de aspecto específico para el terreno excavado. Y le voy a aplicar una simulación de crecimiento durante la tarea, por ejemplo, de abajo arriba, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Lo puedo hacer en cualquier dirección. Y voy a crearme otro perfil de aspecto específico, por ejemplo, para las zanjas. Y le digo que se excave en una dirección determinada. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hemos asignado recursos a las tareas, estos recursos forman parte de las tareas. Por tanto, desde propiedades de las tareas, podré seleccionar, por ejemplo, aquí estos 3 arbolitos y cambiarle el perfil de aspecto. Al terreno original, el terreno tierra, también le cambio el perfil de aspecto. Mientras que al terreno original, donde excavaré las zanjas, le activo el perfil de aspecto de las zanjas. Con lo cual, lo que estoy haciendo es explicando de otra manera, mucho más real, digamos, el que, bueno, aquí los árboles no tienen mucho sentido, pero a partir de aquí, pues el terreno se va a excavar de arriba abajo y, por tanto, durante estos 15 días que dura la excavación, pues estaré excavando el terreno de arriba abajo. Como si una máquina que va excavando, pum, 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 pum. Mientras que la excavación de zanjas se produce de derecha a izquierda. Como podéis ver, el terreno se va desapareciendo a lo largo de estos 15 días de izquierda a derecha. Entonces, en Syncro tenemos una serie de herramientas muy interesantes para poder explicar mejor que cuando estemos utilizando maquinaria o medios auxiliares para ejecutar una tarea, directamente de Syncro podemos acceder a una web donde podemos descargar bibliotecas de equipos y maquinarias para poder explicar mejor el proyecto. De tal forma que, una vez hemos vinculado estos equipos que hemos importado 3D a nuestras tareas, podemos explicar incluso el movimiento de estos equipos a lo largo de la tarea, para explicar que, señores, durante esta tarea de excavación del terreno habrá una máquina pesada que además estará recorriendo este recorrido, con lo cual, de alguna forma, estamos ayudando a prevenir accidentes de seguridad y salud, conforme, pues, durante estos 15 días aquí no puede haber nadie trabajando. Y esto solo lo podemos ver en una ventana 3D como aquí, para ver estos conflictos espaciotemporales. ¿De acuerdo? Además, durante este proceso de vinculación 4D, aparte de definir estos perfiles de aspecto que nos van a mejorar la explicación y la transparencia del proyecto, utilizando estos equipos y medios auxiliares que consumen sus recursos, tienen sus costos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a poder programar tareas a partir del modelo. Es decir, nos podemos encontrar en muchos casos que nosotros tenemos programado una planificación para ejecutar el modelo con ciertas tareas, pero luego al ver el modelo nos damos cuenta que el modelo es más complejo o tiene mayor detalle que lo que es la planificación y yo necesito descomponer o desglosar mis tareas para explicar mejor la construcción de este modelo más complejo. Por ejemplo, en la ventana 3D he hecho un filtro de los pilares de la planta cuarta. Y resulta que solo tengo una tarea para la planta cuarta. ¿De acuerdo? Bueno, pues si yo quiero explicar el detalle de la construcción, pilar por pilar, voy seleccionando en la ventana 3D la secuencia constructiva. Luego este, después este, después este, después este, después este, después este. Voy seleccionando las columnas, los pilares, en el orden en que quiero construirlos. Selecciono el perfil de aspecto, en este caso de instalar, y observar también el tipo de enlace, Finish Start, y puedo crear tareas directamente a partir del modelo, ya sea encima, debajo, ¿vale? Y el sistema, fijaros lo que hace. Me dice, te voy a crear una tarea para cada recurso. ¿De acuerdo? Digo, sí, sí, perfecto. Y además, fijaros que me divide la duración de cada tarea en función de la duración que tenía la tarea, que ahora se ha convertido en una tarea padre. Estoy desglosando mi WBS con una tarea para cada una de las columnas de hormigón. No solo me ha quedado una tarea para cada columna, no solo me ha dividido la tarea con la duración que tenía la duración prevista, sino que además me las ha ido enlazando y asignando el recurso o el objeto 3D a cada tarea. Con lo cual, fijaros que mantengo yo la tarea pilares P4, pero he asignado mayor detalle. Pongo el 4D al inicio, fijaros de esta fase de pilares planta cuarta, y estoy explicando ahora que esto no se construye de golpe, sino que se va organizando la construcción
en este sentido, por ejes, en esta dirección, en esta otra dirección, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una herramienta que nos va a permitir planificar mejor en función de la complejidad o del nivel de detalle del modelo. Es lo que estoy llamando yo también un poco el concepto LOD en la programación de tareas. Es decir, el level of detail de mi estructura de tareas, para que se asemeje al máximo al nivel de detalle que tiene mi modelo. Por otra parte, también nos podemos encontrar con el caso inverso, es decir, que nos llega un modelo con muy poco detalle y yo tenga que agregarle detalle al modelo. Porque imaginaos que esto es un muro prefabricado, pero que el diseñador me lo ha dibujado como un solo muro. Y yo tengo que definir unas subdivisiones para cada uno de los paneles prefabricados que la fábrica me dice las medidas, etcétera, etcétera. Con lo cual, directamente desde Syncro, yo me creo unas nuevas subdivisiones del modelo. No modifico el modelo. Me creo estas subdivisiones para poder asignar cada subdivisión a su tarea. Si lo vemos en el ejemplo, por ejemplo, aquí lo mismo. Fijaros que en el forjado de la planta 1 tengo 3 zonas. Área A, área B y área C. En cambio, solo me ha llegado del modelador un único objeto, que es una única losa de hormigón, que no ha tenido en cuenta ni las fases, ni los puntos de dilatación, etc. Bueno, pues tenemos esta herramienta de subdividir que nos va a permitir subdividir esta losa con las subdivisiones que nosotros necesitemos. ¿Vale? A nivel de construcción, yo puedo subdividir por sector y que me haga sectores proporcionales, ¿lo veis? Me coge la envolvente de la losa y me la divide entre los proporcionales. Pero también puedo, a nivel de lo que me interesa a mí, decir, no, quiero utilizar las cajas de escalera, los patinejos, lo que sea, para precisamente crear estas subdivisiones utilizando estos huecos de la losa. Bueno, pues ya tenemos el modelo subdividido. Y ahora directamente selecciono la tarea, selecciono el objeto, selecciono el perfil de aspecto para esta losa, que tiene una simulación de crecimiento, un color, etcétera, etcétera, y lo aplico cada subdivisión de la losa a cada tarea. Pero fijaros, muy importante, yo he mantenido, fijaros que en el panel de recursos se ve la losa de hormigón de 30 centímetros, de hormigón no sé cuántos, intacto. ¿Por qué? Porque si el modelador durante la fase de proyecto, ya sabéis que se van continuamente actualizando los modelos, actualizando la programación, de ahí el nombre de Syncro, que vamos a estar sincronizando continuamente tanto los modelos como la programación para el avance del proyecto. Bueno, pues si se produce esta sincronización con los modelos 3D, se va a mantener la losa si es que el modelador no ha eliminado la losa y ha diseñado otra, sino que la ha modificado. Si la ha modificado, ya sabéis que los objetos BIM tienen todos un ID único. Este ID es el que viaja a Syncro y, por tanto, si esta losa mantiene el mismo ID, pero le ha cambiado la geometría, el objeto y cada una de las subdivisiones mantendrá la asignación a la tarea, el perfil de aspecto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, es una forma muy cómoda de poder utilizar el modelo, actualizarlo o, digamos, adaptarlo para la planificación de la manera que, fijaros, si ahora voy pasando el 4D, ya se construyen 3 losas y además en este sentido. Se va hormigonando de atrás al frente. Es otra utilidad interesante que podemos utilizar cuando estamos planificando con modelos. De aquí la ventaja del trabajar con 4D y específicamente con Syncro, ¿no? Bueno, una vez hemos completado ya la vinculación 4D, es decir, tenemos enganchados ya todos nuestros modelos con nuestras tareas, ¿vale? Ya podemos revisar, hacer una revisión 4D y crear animaciones 4D de proyectos, reproducir en tiempo real las propuestas de los equipos de obra y preparar impactantes presentaciones para preparar a concursos, licitaciones y obviamente tener esta ventaja competitiva respecto a otros, ¿no? Veremos que podemos hacer simulaciones de la planificación de demolición, de construcción, de montaje, de logística, importante, ¿de acuerdo? Focalizadas en áreas del proyecto, en fases específicas o en todo el proyecto, según lo que seleccionemos nosotros en Syncro.
Ya para el avance del proyecto podemos utilizar los datos de la planificación CPM, método de la ruta crítica, mismo que utiliza Microsoft Project. Por tanto, todos los usuarios de Microsoft Project encontrarán muchas semejanzas en Syncro, se les será muy familiar, y podremos crear los gráficos e informes para evaluar el plan de proyecto y optimizar y ajustar nuestras tareas, sus duraciones, sus dependencias, etc. ¿De acuerdo? Por tanto, una vez hemos ya completada toda la vinculación en 4D, todos los objetos vinculados con nuestras tareas, podemos reproducir en el menú Revisión 4D y agregar alguna serie de efectos especiales, como pueden ser estos fondos 360, estos equipos que se están moviendo a lo largo de la tarea para representar qué equipos se van a utilizar en cada tarea, la colocación de grandes equipos como las grúas torre, que incluso pues, se pueden visualizar, este giro que podemos hacer, los colores de los elementos que se están construyendo, ¿de acuerdo? Y como siempre, el uso de otros recursos u otros objetos 3D que no nos vienen de los modelos originales, sino que muchas veces tenemos que recurrir a ellos para explicar pues, que para la fachada hay que construir, hay que poner este tipo de andamio, para excavar ese terreno necesitamos esta maquinaria, etcétera, etcétera, y de esta forma poder explicar el proyecto. Es decir, tenemos estas funciones de visualización en 4D muy interesantes, directamente todo dentro del mismo paquete, ¿no? Y finalmente ya se tratará, el último paso, de gestionar y ejecutar el proyecto con total transparencia y confianza. De liderar el proyecto, detectando los problemas con rapidez y proporcionando un claro apoyo a la toma de decisiones, facilitando los acuerdos necesarios para ajustar la planificación y las posibles revisiones, manteniendo el proyecto dentro de sus objetivos de costo, tiempo, seguridad y calidad. Entonces, aquí es donde, una vez ya empieza el proyecto, ya empezamos a sincronizar tanto los modelos si se van actualizando como la programación semana a semana para ir viendo el avance del proyecto, ¿vale? En nuestro caso, lo que he hecho ha sido, bueno, yo ya tengo todo vinculado, voy a seleccionar todo mi diagrama de Gantt, todas mis tareas y voy a guardarla. Voy a crearme una línea base, es decir, una instantánea de mi planificación original. Él me actualiza la ruta crítica, veo las tareas en verde que no están de ruta crítica, las rojas las que están en el camino crítico, guardo este diagrama de Gantt como planificación original y a partir de aquí veremos cómo puedo activar mi línea base cuando quiera, ¿de acuerdo? Ya bien sea activándola, incluso podía cambiar el color, ¿de acuerdo? Y bien, empieza el proyecto y semana a semana se va actualizando. Con lo cual, yo ahí tengo todos los objetos que he importado y el project voy a sincronizar. Ahí está la gran diferencia. Voy a sincronizar. Es decir, que me mantenga todos los avances y modificaciones que yo he hecho en Syncro, pero que también me agregue las modificaciones que ya ha hecho el planificador en la planificación original de project. Con lo cual, yo ya selecciono otro archivo de project y aquí es donde tengo las diferentes opciones que os decía de todos los objetos que vienen en este archivo, si lo quiero sincronizar, consolidar o integrar, en función de si lo he editado en el programa fuente o en Syncro, o en los dos, o solo en uno o solo en otro. Entonces ahí está la diferencia entre consolidar, sincronizar o integrar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los diferentes objetos, selecciono cómo los quiero sincronizar, me da un informe de lo que se ha sincronizado y ¡pum! Ya he visto que se me han movido las tareas, he visto que aparece como una línea discontinua de color azul. Esto es lo que se llama la fecha de datos, comúnmente la fecha de corte, es decir, la fecha en la que hemos actualizado nuestra programación de nuestras tareas, y veo que ya me aparece, fijaros que he activado la planificación, mi línea base, mi planificación original, que es esta de aquí, tac, 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 mientras que la actual es la de color verde. To, 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 to. O sea, estoy viendo dos planificaciones en el mismo diagrama de Gantt. Con lo cual estoy viendo que a partir de la tarea de excavación de zanjas, ahí se ha producido un desfase. ¿Veis? La línea azul sería la de la línea base, las verdes, las tareas verdes, las que
he actualizado. Por tanto, fijaros, yo puedo activar una segunda ventana 3D y a cada ventana decirle, mira, tú a esta me tomas las fechas de la línea base. Con lo cual, puedo explicar el proyecto mucho mejor con dos ventanas. Si pongo el 4D al inicio del proyecto, estoy viendo que hasta aquí todo bien, la excavadora perfecto, ¿vale? Pero a partir de la excavación de zanjas, ¿veis? Aquí está el equipo. Es como si el proveedor se hubiera retrasado con los equipos y esta circunstancia hace que el proyecto ya se demore y estoy viendo este efecto en el resto de tareas. ¿Ves? Que está construyendo los pilares, ahí hay un no, ¿vale? Y de la misma forma que lo estoy viendo en la ventana 3D, ¿de acuerdo? Aquí ya tenía que estar construida la losa y aquí ya se están aún construyendo las losas, de la misma forma que lo puedo explicar en ventanas 3D, en mi lista de tareas yo podía activar todas mis columnas con las fechas de inicio de la línea base, las fechas de inicio de la planificación real, las fechas de fin, los costes que yo había presupuestado y de las tareas completadas podía tener el coste real. Y de esta forma tener dos planificaciones y hacer comparaciones, tanto del estado del proyecto como económico, ¿vale? Y todo lo que ello comporta, ¿de acuerdo? Por tanto, esta es la ventaja de trabajar con modelos, ¿de acuerdo? Que podemos explicar el proyecto de una forma mucho más transparente. Realmente veréis que, bueno, esto es otro ejemplo, ¿de acuerdo? Donde se explica el desfase entre lo que estaba planificado y lo que se está ejecutando. Con las leyendas de los perfiles de aspecto, que son columnas, que es la envolvente, que son las losas, todo por colores, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos, bueno, que explican un poco, estos son ejemplos de clientes reales, donde podemos estar extrayendo, de la misma forma que veíamos dos líneas base comparadas, puedo extraer no solo los pantallazos de las diferentes ventanas 3D, es decir, lo que se había planificado y dónde estamos en la actualidad, y poder hacer un informe y poder sacar gráficas de los diferentes materiales o disciplinas, lo que se había planificado, lo que está hecho, diagramas del valor ganado, para llevar también un análisis económico del avance del proyecto. Con, os decía, pues todo esto son gráficas que podemos sacar pues del uso de recursos a lo largo del tiempo, para saber las necesidades, pues si hemos, no sé si es de un material, pues mira, a lo largo del tiempo vas a necesitar toda esta cantidad de material, ¿de acuerdo? Y poder pasarlo a compras para que sepa exactamente cuándo tiene que comprar y qué tiene que comprar, ¿no? Estos son ejemplos ya creados donde me gusta, no es de muy buena calidad, pero que sí que explica muy bien que alguien tiene que modelar el entorno para saber si realmente pueden entrar máquinas por esta calle porque tiene el ancho suficiente o no, ¿de acuerdo? Alguien tiene que modelar el entorno, alguien tiene que modelar las soleras, también poder explicar, por ejemplo, todo lo que sean medios auxiliares, todas las rejas de protección, sistemas de seguridad y salud, todo esto para explicar que realmente sabemos cómo hacerlo bien, y estos son ejemplos para poder convencer a la propiedad que nosotros conocemos perfectamente el proyecto, ¿de acuerdo? Y, pues decía, ¿no? Utilizar diferentes técnicas para explicar pues, que realmente cuándo van a estar trabajando equipos, dónde, etcétera, etcétera, ¿vale? Este sería otro ejemplo en el que se ha colocado un archivo de SketchUp. Ya sabéis que los archivos de SketchUp permiten incorporar archivos de Google Earth y hay gente que en Google Earth se dedica a modelar edificios del entorno. Bueno, pues ha utilizado un archivo de SketchUp como plano de situación y sobre él hemos creado una animación con movimiento de cámaras, hemos creado otra ventana estática con un plano de corte vertical para poder ver aquellas tareas que no se ven desde el exterior, las tareas de sótano, las tareas de interior, con los diferentes perfiles de aspecto por colores, muy básicos, lo verde se está instalando, lo amarillo
es lo que se mantiene, lo naranja es lo que se está excavando o demoliendo, etcétera, etcétera. Algo muy básico, con el perfil de aspecto de la constructora, con el logo de la constructora y el logo de la propiedad, y vemos cómo va avanzando el proyecto a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Y esto nos serviría, obviamente, para explicar muy bien el proceso constructivo. E insisto, mientras tengamos el modelo 3D, podremos trabajar en un proyecto 4D. Y aquí es donde interviene Syncro. Esto sería un proyecto de la demolición de un puente y construcción de una nueva pasarela, con lo cual lo que supone de cambiar la dirección del tráfico, modificar el acceso a la pasarela mientras los equipos estén trabajando, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, podríamos enseñar miles de ejemplos donde, teniendo el modelo, pues se puede planificar un proyecto con mucha más seguridad y mucho menos riesgo para la propiedad. ¿De acuerdo? Bien, pues esto sería un poco lo que representa utilizar los modelos BIM en la fase de construcción. ¿De acuerdo? Y realmente el uso que se le puede dar a los modelos BIM en la fase de construcción, sobre todo, aquí se explica más en los cursos que estamos dando, cómo utilizar estos datos para hacer esta vinculación automática entre modelos y tareas, de tal forma que sea muy fácil, muy automático vincular objetos con tareas. Pues nada, esto era. Gracias por vuestra atención y no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, estoy para responderles. Muchas gracias. Sergi, como siempre, muchas gracias por tu charla tan interesante. Voy a empezar con las preguntas. Por cuestiones de tiempo, no podemos formularlas todas, pero voy a preguntarte la mayoría. El ingeniero Mauricio pregunta, en las simulaciones 4D, el timeliner de importación de diferentes plataformas, ¿es posible vincularlos a los recursos con el diagrama de Gantt? Sí, porque como he explicado antes, justo al principio, si estamos trabajando con timeliner, podemos disponer de un plugin de Syncro para Navisworks, con lo cual todo lo que hemos hecho en Navisworks nos va a servir para llevarlo a Syncro, tanto la planificación como los modelos. Por tanto, la respuesta sí, con el plugin de Syncro para Navisworks. Gracias, Sergi. Preguntan, en los modelos de alto detalle, ¿es posible asignar aspectos auxiliares en direcciones determinadas dentro de las fases y subdivisiones sectoriales del perfil de aspecto? Pregunta con muchos conceptos, pero realmente si tú tienes desglosado el modelo, realmente muy desglosado, y quieres que a lo mejor dentro de la misma tarea la construcción de cada uno de los modelos siga una dirección determinada, porque a lo mejor te interesa empezar a construir por aquí y en la misma tarea otros recursos están empezando a construir por el otro lado, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Ahí lo que tenemos que hacer es, podemos asignar, recordar que cuando nosotros creamos perfiles de aspecto, es crear perfiles de aspecto de los recursos, no de las tareas. Por lo tanto, cuando nosotros asignamos un recurso a una tarea, le estamos asignando el recurso con un perfil de aspecto. Entonces yo puedo asignar un recurso a una tarea con un perfil de aspecto, otro recurso a la misma tarea con otro perfil de aspecto, y podríamos llegar a tener este efecto, ¿no? Realmente Syncro lo que permite, lo que se aconseja es, ya que tienes el modelo en Syncro, tú puedes programar tu tarea en función del detalle que tiene el modelo, con lo cual, si el modelo lo quieres, está descompuesto, con diferentes elementos que quieres que se construyan con direcciones de crecimiento separadas, bueno, pues puedes aprovechar lo que hemos visto de poder planificar directamente el modelo para que cada uno de los modelos se explique en una tarea determinada. Sobre todo, si esta tarea va a ser ejecutada por industriales o empresas diferentes o en tiempos diferentes. Si realmente es la misma empresa, el mismo industrial y en el mismo tiempo, entonces podemos vincularlos a la misma tarea utilizando diferentes perfiles de aspecto. Gracias, Sergi. Los datos de CPM en las semejanzas de vinculaciones gráficas de evaluación en multitareas
puede completar vinculaciones tanto en 4D como en 3D al hacer la reproducción de estos en real time? Sí, claro. Es decir, Syncro trabaja con un motor CPM, exactamente igual que el de Project. Y por lo tanto, nosotros podemos extraer estos datos, obviamente cuando ya previamente hemos vinculado nuestros modelos. Y esta comparativa que yo hacía, que visualizaba solo gráficamente, cuando ya hemos sincronizado la programación y simplemente hemos modificado la programación porque unas tareas ya se han completado, otras se han iniciado, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces podemos visualizar en Syncro tanto el avance o la diferencia entre lo que yo había programado, lo que se está ejecutando, tanto gráficamente como en la lista de tareas, lo que os decía, poder mostrar toda la información, tanto de fechas como de costos, como de cualquier tipo de atributo que yo pueda tener en las tareas, y de aquí poder extraer gráficos de los dos estados, de lo que yo había planificado la semana pasada y de lo que se está ejecutando ahora, ¿de acuerdo? Y por tanto, imprimir un diagrama de Gantt, tanto de la línea base como de lo ejecutado, imprimir las tareas, una lista de tareas con la diferencia entre, yo qué sé, fechas de inicio, costes planificados, costes reales, es decir, toda esta información se puede extraer de muchas maneras. Lo importante es que siempre mantendremos, iremos guardando nuestras líneas base, iremos actualizando el proyecto y podremos ir comparando semanalmente o periódicamente en función de cómo vayamos actualizando la programación. Gracias, Sergi. ¿Se puede hacer animaciones de logística para entrada de equipos dentro de los espacios internos de un proyecto o para maniobras complicadas? Claro, es lo que hemos visto justo en los últimos vídeos y que he hecho énfasis también. Por eso hacía yo énfasis en decir, cuando estamos planificando, cuando estamos programando un proyecto con modelos, es decir, hacemos un proyecto 4D, no nos basta con los modelos que nos llegan de las empresas de diseño. Tenemos que agregar o tenemos que solicitar o tiene que estar protocolizado en el BEP que alguien tiene que modelar el entorno, muy importante. Porque en el entorno, es decir, las calles, las edificaciones, esto nos va a ayudar a poder programar las actividades de logística y por dónde entran y pueden salir mejor los camiones y maniobrar los camiones. Y qué calles voy a tener que pedir permiso al ayuntamiento para poder acceder y salir, entrada y salida de camiones. ¿De acuerdo? Y de la misma forma, poder importar objetos que nos vienen de los diseñadores, como puede ser cualquier objeto 3D que por su importancia, por su volumen, etcétera, etcétera, ocupen espacio y ocupen tiempo para las tareas de logística. Y en Syncro siempre es muy importante cuando vamos a empezar la obra, pensar que ahí va a haber una fase de implantación en obra, donde va a tener que situarse un vallado, situarse las casetas de obra, las casetas de los lavabos, si hay que poner maquinaria de estocaje, si hay que poner silos de hormigón o de almacenaje, todo esto hay que preverlo porque ocupa espacio y tiempo, ¿de acuerdo? Cuanto más información de equipamiento pongamos en nuestro proyecto, menos sorpresas tendremos cuando el día de se ponga en marcha el proyecto y tengamos que hacer entrada y salida de camiones, etc. Gracias, Sergi. Voy a hacer la última pregunta. Cuando divergen dos líneas base en el informe principal de gráficas, ¿los materiales encontrados en las diferentes disciplinas pueden analizarse en el modelado de entorno general dentro de los diferentes sistemas del proyecto? Sí, disponemos de... Claro, la ventaja es que, claro, tú dispones de dos líneas base, ¿de acuerdo? Y incluso estas dos ventanas que tienes activadas, cada uno con una fecha de datos diferente, ¿de acuerdo? Tú puedes ver qué es lo que habéis previsto y qué es lo que está pasando, y de esta manera también hacer lo que se llama un clash detection dinámico, es decir, poder analizar cuándo y qué cosas
van a chocar en el espacio y en el tiempo. Porque claro, yo puedo tener objetos que se están construyendo en una zona, otros objetos que a lo mejor están atravesando esta zona durante algún momento en esta tarea, porque se están moviendo, son equipos de entrada y salida, y Syncro permite hacer pues eso, un reconocimiento de qué objetos van a chocar y cuándo, con lo cual te da un informe que lo mismo que hacemos Clash Detection, por ejemplo en Navisworks, para saber qué objetos chocan en el espacio, pues hacer lo mismo pero a lo largo del tiempo. Entonces me muestra la tarea o las dos tareas y los dos objetos en dónde van a chocar para poder decidir o poder retrasar una tarea respecto a otra para que no choquen, o incluso pues poder definir espacios para poder bloquear que nadie trabaje durante este tiempo y en este espacio, ¿no? Y por tanto va más allá de lo que hemos visto, de simplemente comparar lo que es una línea base con una planificación actualizada, sino que nos va a permitir interactuar entre estas dos líneas base e interactuar entre las diferentes tareas y los objetos asignados entre las tareas para hacer este Clash Detection y que no ocurran pues, posibles encuentros o choques de tareas y recursos, ¿no? Bueno, Sergi, como siempre agradecemos tu participación en este espacio con tus charlas tan interesantes. Agradecemos a toda la audiencia por participar. No queremos que se queden sin respuesta a las preguntas. Los invitamos a que nos envíen las preguntas que quedaron sin respuesta al correo info@city-aec.com. Los invitamos en una próxima edición y de nuevo muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.